Grandes voces, las de Fanny Lu y Ana del Castillo. Bueno, pero vamos a hablar de otras voces que están como últimamente, yo no sé si amenazándonos, están de moda y son las voces falsas, hechas por inteligencia artificial. Y de eso estaremos también hablando en esta tercera hora con Emanuel Enciso Camacho, que es decano de la Facultad de Comunicación y Periodismo y Artes de UniUnPAO. Doctor Castillo o señor Castillo, muy buenas noches, bienvenido. Me toca decirle doctor porque no le tengo confianza. Bienvenido a Bla Bla Blue. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a toda la mesa de trabajo. Un placer estar con todos ustedes en este espacio. Y no decir doctor, por favor. Entonces, ¿cómo le digo? Emanuel, señor Camacho. Emanuel está bien, Emanuel está muy bien. Qué bueno, Emanuel. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Trasnocha usted mucho o madruga usted mucho a su universidad? Bueno, no, la academia le exige a uno 24/7. Soy de los de trasnochar, dormir muy pocas horas y también madrugar. Entonces, creo que las dos cosas me van muy bien. Bueno, antes de entrar en materia, ¿cómo va la universidad? ¿Cómo va la facultad? Cuéntenos. Bueno, no, vamos muy bien, creciendo, con unos programas nuevos, de vanguardia. Estamos trabajándole mucho a los temas de periodismo digital, particularmente ahorita desde la especialización en periodismo y narrativas digitales, con nuestro programa profesional en narrativas digitales y audiovisuales, que además es el segundo en su tipo a nivel nacional. Entonces es una facultad que está yendo mucho hacia la onda de la comunicación digital y hacia los nuevos retos que vamos a hablar hoy, precisamente como lo son la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que pues pone a veces ahí en jaque a más de un profesional del medio, porque pues considera que de pronto lo va a reemplazar, pero pues hoy queremos mostrar también que es todo lo contrario. Bueno, yo me acuerdo de InPAU, pero ahora se llama UniUnPAO. ¿Hace cuánto tiempo se llama así? Bueno, UniUnPAO ya tiene, con el cambio de nombre, aproximadamente 11 años, una transición que se hizo hacia el año 2014, precisamente por la transformación de naturaleza de una institución con una visión meramente tecnológica a una institución de educación superior, una institución universitaria como lo somos actualmente, y de ahí viene entonces la transformación del nombre de UniUnPAO. Buenísimo. Llevan muchísimos años, ya más de 30 años, ¿no? Yo recuerdo... Cumplimos 50, cumplimos 50 el año pasado. Bueno, yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad, ya existía UniUnPAO. No UniUnPAO, sino la InPAO. Me acuerdo que todos le decíamos la InPAO. Buenos profesionales, grandes profesionales. De hecho, nuestro productor es egresado de su universidad, Emanuel. Imagínese. Maravilloso, ¿no? Digamos que en el tema de periodismo siempre nos hemos destacado por ser una escuela durante ya 5 décadas, porque abrimos en el 74, en 1974, con el técnico profesional en periodismo. Y por supuesto, por las salas de redacción, periodistas, editores, jefes de prensa, pues han salido de esta institución. Grandes profesionales, como nuestro productor Diego Garibello, que es egresado de esta universidad. Bueno, vamos a hablar acerca del fake voice y de la inteligencia artificial. Y es una pregunta que usted se formula, Emanuel. ¿La voz ha muerto? ¿Por dónde abordamos este tema? Bueno, digamos que en los últimos años, particularmente estamos hablando después de pandemia, la inteligencia artificial generativa pues ha cobrado muchísima relevancia, no solo para los que son creadores de contenidos, sino también para los que no lo son y quieren comenzar como por esa ruta de la generación de contenidos. Sin embargo, digamos, una de las preocupaciones que más se tienen, y no es solo en el campo de la voz,
ni más faltaba, sino también, por ejemplo, en la imagen, en el video, pues es como la inteligencia artificial puede llegar a generar contenidos que pueden ser falsos, pueden manipular o incluso pueden ser maliciosos. Recordemos hace 2 años, cuando comenzó la tendencia de unas inteligencias artificiales que modificaban una imagen y que fácilmente podían tomar el rostro, las facciones, lo biométrico de una persona y montarlo en un video, por ejemplo, para adultos, un video pornográfico, por ejemplo, un video o una imagen, por ejemplo, donde se pudiera transformar en un desnudo, con términos de luego generar fraudes o, por ejemplo, cometer algún tipo de delito como extorsiones. Y eso particularmente pues ha venido también pasando con la voz, ¿no? Entonces hay una tendencia muy fuerte que se ha venido también jugando en el último año y medio quizá, y es el de la fake voice. Como por ejemplo esas mismas inteligencias artificiales pueden llegar con unos pocos fonemas de una persona, con el registro vocal de cualquier persona, pueden llegar a imitar la voz de manera muy similar para una transacción bancaria y luego cometer un fraude bancario, o incluso explotar la voz de alguien supremamente conocido con esos pequeños fonemas y poder hacer unos textos muy amplios con ese reconocimiento de voz y con ese patrimonio vocal que tiene esa persona. Entonces creo que ahí es donde comienza a volverse peligrosa el tema de la inteligencia artificial generativa desde cualquier flanco, y es como, digamos, desde un tema ético, pues termina afectando a otros y termina vulnerando los derechos de otros. Claro, hasta ahora yo he visto, digamos, imágenes hechas por inteligencia artificial que dicen, no, es que salieron una cantidad de gente a protestar, y uno se da cuenta que la inteligencia artificial muchas veces repite a la gente en las protestas y uno dice, pero esta señora está aquí como duplicada, tan, y uno empieza a pillársela. O en el tema de las imágenes también uno se da cuenta, y yo digo, bueno, en este 2025 uno dice, el ojo humano alcanza dentro de su malicia indígena, por lo menos aquí en Colombia, alcanzamos a detectar, esto está como fake. Sí, pero a mí me afana, Emanuel y oyentes, que esto es solo el comienzo, porque es que esto a la vuelta de la esquina está perfecto y uno no va a alcanzar a diferenciar eso. O sea, la tecnología se va a perfeccionar y uno no va a poder, o sea, si uno le ponen cuál es la voz original y cuál es la copia hecha por inteligencia artificial, va a llegar un punto, o las imágenes, es decir, vamos a poner, no sé, a Robert De Niro hablando costeño con sombrero volteado, cantando vallenato, y uno no va a poder diferenciar cuál es el Robert De Niro de verdad y bueno, claro, uno dice, pues, es muy jodido que el man vaya al Festival Vallenato, no sé si a los 81 años quiere ir Robert De Niro, de pronto sí, pero uno alcanza a dudar, pero va a llegar un punto donde uno le van a poner al frente y uno no va a poder diferenciar, y la inteligencia humana, creo yo, que va a llegar un punto donde no va a poder encontrar una diferencia entre una y otra, Emanuel. Claro, entonces digamos que a medida que se comienza a pulir el algoritmo de la inteligencia artificial, y pues recordemos que las inteligencias artificiales trabajan en torno al aprendizaje de máquina, pues digamos que entre más van a pulir ese prompt que nosotros le damos como usuarios de la IA, y a medida que más usuarios se unen, tenemos más imágenes también que pueden tomar como referentes, pues la IA fácilmente va a poder llegar a perfeccionar también la generación de contenido. Un ejemplo en la inteligencia artificial generativa de voz. Hasta hace 1 año y medio, quizá un poquito más, pues las inteligencias artificiales de voz, digamos que eran muy puntuales en la forma como leían unos textos o la manera como uno le ponía, por ejemplo, el prompt, y la inteligencia artificial lo descifraba. De tal forma que uno sabía
a ciencia cierta que era una inteligencia artificial porque se oía robotizada, se oía sin, digamos, un sentido específico, sin un tono en la comunicación, y pues era más fácil de descifrar. Pero hoy día ya la sofisticación de la inteligencia artificial, que fácilmente tú le puedes hallar el tono, la intencionalidad, le puedes dar un matiz, la puedes colocar en un contexto de enunciación de la voz, y fácilmente va a ser muy difícil de percibir, salvo que tengas unos equipos especializados, pues saber si efectivamente fue determinada persona la que dijo o pronunció esas palabras, o si realmente se trata de un fake, ¿sí? Se trata de un son fake. Entonces digamos que ahí está mucho más complicado el asunto. Y en la generación de imágenes, por ejemplo, mediante IA, pasaba exactamente lo mismo. Uno hasta hace menos de un año, uno identificaba que las inteligencias artificiales había creado la figura de una persona, porque quizá había dificultades, por ejemplo, con algunos detalles como los dedos en las manos, entonces salían deformes, sí. o pasaba algo... 6 dedos, ¿se acuerda? Sí, tal cual. Sí, entonces uno ya se ponía a detallar específicamente el aspecto corporal, y uno decía, pues acá hay una falla, ¿sí? Y era fácil de identificar. Hoy día eso ya no es nada fácil de identificar, y ahí es donde ya comienza la problemática, y es saber, para el usuario de a pie, pues, o el ciudadano de a pie mejor, pues saber hasta dónde realmente lo que le están presentando es real, o hasta dónde pues se está generando un ejercicio también de manipulación con eso que le muestran. Yo me acuerdo en una de las noches de Bla Bla Blue, en octubre del año pasado, estuvo con nosotros Armando Plata Camacho y nos habló de este tema y nos contó que lo han suplantado. O sea, una de las voces más hermosas que ha tenido este país y que sigue teniendo, y aquí al aire nos contó y nos habló de eso. Lo suplantaron, ¿no? Sí, claro, ese es un caso bastante reconocido. Un prestigioso centro comercial pues hizo uso con un proveedor de la inteligencia artificial, un proveedor de inteligencia artificial, y utilizó para sus comerciales y para algunas piezas pues la voz de Armando, generando luego todos estos temas legales también, que pues aún hay mucho por debatir, ¿no? Porque ahí digamos que es el otro aspecto. Y es en el caso de los locutores, en el caso de los que son productores de contenido y se valen de la voz como su patrimonio, como su patrimonio sonoro, podríamos decirlo de alguna manera, pues el tema legal también es una cuestión hasta dónde, si yo utilizo una inteligencia artificial a partir de la expresión de algunos de esos textos que en otro momento quizá pagaron a este locutor, hasta dónde realmente les da derecho a generar otras voces a partir de ese patrimonio que tiene el locutor, ¿no? El famoso texto speech. Entonces hay muchos locutores que graban algunos textos específicos y luego firman un contrato, que ahí viene también una cuestión donde se les da ciertas regalías, o donde se les da cierto reconocimiento económico por grabar estos textos, pero luego pueden ser usados casi que de manera ilimitada, y ahí digamos viene una de las grandes dificultades, y es saber hasta dónde no es solamente ético, sino también hasta dónde es legal poder utilizar un patrimonio sonoro como por ejemplo el de Armando Plata, para llegar a utilizarlo casi que de manera indefinida. Entonces creo que ahí también es un tema que excede lo ético para llegar a unas cuestiones legales importantes. Claro, y uno puede decir, no, pues que a mí qué me importa si es ese locutor ahí que pues que no le pague, no me importa. Pero resulta que esto también ha escalado a temas políticos. 2 candidatos, bueno, entonces eran candidatos a la alcaldía de Cali y Bogotá, también fueron suplantados, ¿no, Manuel?
Sí, claro, y esto no se le haga raro que en las próximas elecciones presidenciales que ya están comenzando, pues veamos lo vamos a ver mucho más fuerte, ¿no? Entonces tuvimos, por ejemplo, al actual alcalde de Bogotá, Carlos Galán, y al alcalde de Cali en su momento, pues señalando unos temas en sus campañas que habían sido manipuladas las voces para generar unos mensajes de propaganda negra en su contra, utilizando inteligencia artificial generativa, ¿no? Casi que muy hacia todo este universo de Black Mirror, de cómo se puede llegar a manipular el tema de las elecciones usando alta tecnología, ¿no? Entonces es un problema que definitivamente está escalando a otros ámbitos del día a día, que ya no solamente diríamos tienen que ver con la cuestión de que lo hago por hobby, lo hago porque me gusta crear un contenido utilizando X o Y voces, sino que puede convertirse en unos temas legales y políticos muy serios, como los que pasaron en este momento con los candidatos a la alcaldía de Cali y Bogotá en su momento. Y eso que usted menciona es importante, esa serie Black Mirror, que es de Netflix, que muestra el lado oscuro de la tecnología, ¿no? La paranoia de ser vigilados, como si uno estuviera por ahí metido en una cárcel, los usos de parte de la gente que promueve el terrorismo en la serie, y estas herramientas, y la relación que tenemos de esas herramientas con la vida cotidiana, en la que nos vemos enfrentados a una cantidad de noticias falsas, de voces falsas, de imágenes falsas que se publican en las redes sociales, y que a veces sí, el ojo no alcanza a detectar, o está uno muy de afán y ve las cosas muy por encima y termina siendo engañado por ese tipo de inteligencias artificiales. El uso indebido de esto y el uso malintencionado pues hace que esto ocurra. Y además lo que a mí me preocupa también, Emanuel y oyentes, es que uno muchas veces ve una noticia y después dice no, resulta que eso era falso. A veces sacarse la idea de que eso era falso, sacárselo de la cabeza es complicado, ¿no? Uno después dice, bueno, no, pero es que acuérdese que si es por algo, eso es por algo, ¿no? Porque acuérdese que cuando el río suena, piedras lleva, y uno, sí, dicen que es falso, pero uno no sabe hasta qué punto si es falso o no es falso. Queda sembrada una cosa, un manto de duda y espantoso, ¿no? Claro, fíjate que incluso antes de la inteligencia artificial, pues hace muchos años nosotros ya hablábamos de las fake news, ¿no? Pero digamos que eso es transparente para la gente, porque finalmente a ti te envían una cadena de mensajes por WhatsApp en los miles de grupos que uno tiene de familiares, de amigos, ¿sí? Cualquier grupo, porque hoy día también se arman grupos y comunidades para cualquier cosa que uno se pueda imaginar, y siempre llegan estas cadenas que pues si los ciudadanos no comenzamos a hacer un filtro adecuado de qué es información, simplemente valiéndonos de lo fácil que es pasar de una plataforma a otra o de reenviar información dentro de la misma plataforma, pues simplemente reenviamos, ¿no? Incluso dañando muchas veces la reputación de una persona. Entonces, una cadena donde muestran la fotografía de alguien diciendo que es un violador, o por ejemplo que es un acosador, y quizá tenga que ver más con un tema de extorsión que esa persona no quiso pagar, o por ejemplo que solamente se le quiera dañar su reputación. Digamos que todas estas tecnologías, sin una mediación adecuada, sin una conciencia adecuada de cómo lo estamos difundiendo, pueden convertirse en algo supremamente peligroso. Entonces ahí es donde también viene el cuento de cómo logramos sensibilizar a la gente, incluso alfabetizarlas digitalmente a la ciudadanía, porque en últimas, cuando uno habla de alfabetización digital, por ejemplo, en torno a la IA, pues no significa solamente que sepa abrir ChatGPT o que sepa cómo hacer una fotografía en Estudio Gilby de manera muy sencilla utilizando un prompt. No, eso digamos que se adquiere fácilmente
con leyendo o mirando unas instrucciones muy básicas. Lo más difícil, creo yo, no es alfabetización funcional, como podríamos decir, sino es más bien una alfabetización que yo denominaría una alfabetización narrativa, y es cómo lo hacemos conscientes de que lo que están viendo o lo que pueden reenviar es la transformación de una historia que quizá no sea verdadera, y que detrás de eso hay unas implicaciones muy grandes desde lo ético, desde lo moral, incluso desde lo legal, que pueden llegar a afectarme como persona, pero lo más preocupante de todo, pueden llegar a afectar a otros y a la sociedad a nivel general. Creo que ese es el punto de discusión, porque estamos muy cerca. Yo creo que es una cuestión de unos 2, 3 años, incluso menos, para que definitivamente la inteligencia artificial pues además siga avanzando a unos ritmos desproporcionados, sino que toda la ciudadanía de alguna manera ya pueda acceder en su cotidianidad a estos servicios de inteligencia artificial. Pero más allá de eso, en este momento es en la implicación que desarrollar ese tipo de inteligencia artificial pues va a tener en la ciudadanía si no tiene las herramientas adecuadas para saber hasta dónde puede llegar con ello. Bueno, y es que les decía a los oyentes, claro, bueno, no, pero a mí qué me importa si Armando Plata, igual yo no tengo plata como Armando Plata o lo que sea, o cualquier cosa que puedan decir las personas. ¿A mí qué me va a afectar? Pues les digo que nos afecta a todos, porque fíjense que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos publicó recientemente un informe que encendió las alarmas en el sector financiero mundial. De acuerdo con dicha entidad, para 2023 se perdieron más de 2.700 millones de dólares por cuenta de estafas mediante clonación de voz por vía de inteligencia artificial. Entonces, ahí cuando nos tocan el bolsillo a nosotros dicen, un momentico, ahora sí ya me preocupé, porque una cosa es la plata del señor Armando Plata y otra cosa muy seria es la plata mía. ¿Cómo se están haciendo esas estafas, Emanuel? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. La clonación de voz parte de algo muy similar a los principios que ya hemos hablado del text-to-speech, y es que muchas personas de alguna manera cuando las llaman, por ejemplo, telefónicamente, sostienen una conversación con X persona que dice ser de un call center o que les ofrece un producto o servicio, o simplemente servicios de conmutadores que de manera automática uno les contesta, y como que varias veces uno les dice hola, sí, buenas tardes, y modula ciertas frases. Pues esas frases son básicas para que luego personas que son cibercriminales pues lleguen, tomen esos fonemas, esas capturas de esos fonemas, los pasen a herramientas de inteligencia artificial generativa y fácilmente puedan clonar la voz, porque ya tienen, digamos, elementos esenciales de la naturaleza de la voz, como el color, el tono, el timbre de la voz, y pues les va a ser más fácil colocar cualquier información, como una autorización de datos bancarios, como una autorización telefónica a un banco para que desarrolle cierta transacción. Entonces, sumado eso a unos temas de ingeniería social, pues nos lleva a que fácilmente cualquier persona pueda estar siendo víctima de un fraude por la manipulación de su voz, que así es como bien lo mencionaste, lo ha detectado la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que hizo ese estudio para 2023, está próximo a salir el de 2024. Habría que hacerlo aquí en Colombia para ver cómo ha funcionado, pero por supuesto, digamos que ya esas dinámicas se están volviendo también reiterativas en nuestro país. No, pero si eso está funcionando en Estados Unidos, calcule aquí que tenemos la malicia indígena, o sea, deben estar trampeando, inventándose vainas para que por WhatsApp le manden la voz de uno de la abuelita, y papito, consígueme una plata que resulta que es una vaina de inteligencia artificial, que le grabaron la voz a otra persona y lo llaman a uno a pedir plata urgente para un préstamo, ¿no? Y uno consigne en otra cuenta. Es que echa la vaina y echa la trampa, pues. Sí, no, total. En este caso yo creo que lo que tiene que venir posteriormente es que no solo los sistemas bancarios, sino de
definitivamente otros plataformas que requieren la autenticación por voz pues establezcan mecanismos mucho más robustos para identificar. Hoy afortunadamente ya existen inteligencias artificiales que están detectando otras inteligencias artificiales, entonces hay que comenzar a promover también el uso de estas inteligencias artificiales que hacen como un metaanálisis para poder identificar si una voz es verdadera o es falsa, ¿no? De todas formas, por más que sea, la inteligencia artificial con su generación de contenido siempre tendrá unos muy pequeños baches que puedan llegar a ser identificados. Pero más allá de eso, está por supuesto una responsabilidad social, si se le quiera llamar, a las plataformas que desarrollan inteligencias artificiales. Y es que dentro de los mismos mecanismos algorítmicos que puede llegar a tener una inteligencia artificial, pues se puede programar para que identifique si el prompt o identifique si la instrucción que se le está dando o la información que se le está subiendo puede llegar a utilizarse para fines maliciosos o para cuestiones que puedan llevar a un fraude o a una desinformación o a cualquier otro tipo de índole que en últimas pueda afectar a alguien. Entonces creo que también está en las compañías que están desarrollando, oiga, yo puedo seguir desarrollando inteligencia artificial, puedo seguir lucrándome con la inteligencia artificial, pero también tengo que pensar en cómo incorporo elementos que la vuelvan mucho más segura al momento de generar un prompt. Hay algunas que hoy día ya lo han incorporado, por ejemplo, Copilot de Microsoft ya ha incorporado unos elementos de identificación semántica del prompt para saber si en efecto cuando uno ingresa la instrucción pues está ingresando una instrucción que pueda volverse maliciosa y si es o está subiendo un contenido para que lo regenere por inteligencia artificial que pueda ser malicioso y pues finalmente la inteligencia artificial determina no desarrollarlo y bloquea ese prompt. Entonces creo que hacia allá podrían desarrollarse otras acciones tendientes a que pues este tipo de dinámicas se puedan minimizar. Yo me acuerdo, pues, no me acuerdo porque no estaba vivo en ese entonces de cuando se inventaron los carros, pero digamos, cuando se inventaron los carros, pues no existían normas de tránsito. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de gente andaba en caballo, entonces... Pero sí se fueron creando normas de hacer esto, poner el carro no puede hacer esto, tiene que sacar una matrícula, tiene que tener la placa, tiene que tener la persona que maneja, tiene que tener permiso de conducción, tiene que haber pasado un examen, después no, que el cinturón de seguridad, que no lleva el cinturón de seguridad, que el extinguidor, que la revisión de gases, no sé qué. Es que no hay leyes que nos protejan para esto, Emanuel, en el mundo. Bueno, lo que pasa es que, como bien lo mencionabas, yo creo que la regulación, y no solo la regulación, la academia también, porque hay que indilgarle en parte a la academia, pues pueden ir a un paso mucho más lento de lo que va la tecnología. Lo mencionabas con el tema del carro, ¿no? No salen normas de tránsito, sino después que ya comienza a masificarse el tema de los automóviles. Y lo mismo pasa con las tecnologías. Hasta tanto uno no ve que se dan estas problemáticas de índole tecnológico, pues no hay algunas, no comienza a existir un marco regulatorio. De hecho, hoy día, frente al tema de la inteligencia artificial, pues ya hay muchos temas que se han regulado. La Comisión Federal de Telecomunicaciones en los Estados Unidos tiene unas regulaciones muy importantes. La Unión Europea ha desarrollado unos mecanismos que eso sería tema de otra discusión, unos mecanismos que considero también en algunos casos son muy arbitrarios frente al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo con el tema del Apple Intelligence y cómo tiene limitaciones o prácticamente no se puede usar en ningún territorio de la Unión Europea, precisamente por unos temas derivados de protección de datos, pero digamos que la regulación sí existe, en este momento tiende a ser mucho más restrictiva que en función de
optimizar el recurso, pero digamos que en general ya los países comienzan a hablar en profundidad de regulación para los temas de inteligencia artificial generativa. Aquí en Colombia particularmente ya tenemos un COMPES, una política nacional de inteligencia artificial, que es la 4144, es una iniciativa de regulación que sale este año y que es un muy buen paso para pensar en cómo generar ya unos mecanismos de regulación mucho más profundos en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, también por supuesto en oportunidades de mejorar la infraestructura tecnológica, en el campo educativo y de la investigación. Entonces creo que lo que ha pasado más bien es que la regulación sí va un poco más lenta que lo que va el avance de la inteligencia artificial, además porque todos los días hay algo nuevo que nos puede sorprender, pero yo creo que ya se están haciendo unos buenos esfuerzos. La cuestión acá es, yo creo que los gobiernos, en compañía de las plataformas tecnológicas que desarrollan la IA, pues tienen que comenzar a conversar para que para que se establezcan mecanismos de regulación, pero también de autorregulación en torno al uso eficiente de la inteligencia artificial. Yo creería que ese es el camino que se debería seguir, porque pues si vamos siempre 5 o 10 pasos atrás de la inteligencia artificial, pues digamos que no va a ser muy fácil maniobrar otras jugadas ilícitas que se podrían llegar a dar posteriormente. Y además porque, mejor dicho, ¿quién detiene eso? Es que eso es imposible. Por más regulaciones y cosas que pongan, pues eso termina yéndose de para atrás, ¿o no, Emanuel? Como que empiezan a encontrarle como la manera o el lado B para usar la inteligencia artificial y o sea, eso ya es imparable, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Eso ya no. No. O sea, ¿qué hacemos? La inteligencia artificial llegó para quedarse y no hay, en este momento yo creo que sería muy sesgado, sería muy limitado llegar a decir que se puede controlar la inteligencia artificial, aún así la regulación fuera restrictiva, como por ejemplo pasa en algunos países, como ya lo mencionaba la Unión Europea, como Italia, donde por ejemplo el año pasado hace 2 años, la solución de Italia frente a ChatGPT, pues era más, vamos a prohibirlo. Yo creo que el tema no es la prohibición, es ser conscientes que la inteligencia artificial está, que muy seguramente esa inteligencia artificial también va a modificar no solo nuestras vidas como ya lo comenzó a hacer, sino que va a modificar el mercado laboral, va a modificar las funciones de muchos de nosotros, por ejemplo los que nos dedicamos a las áreas de creación de contenido como la fotografía, la voz, el video, lo va a modificar, pero siendo conscientes de ello, pues no se trata de volverla nuestra enemiga, sino más bien en cómo la podemos convertir como una herramienta profunda, maravillosa para optimizar nuestros procesos en el día a día y mejorar lo que hacemos como profesionales. Yo creo que ahí es donde está, por lo menos desde este lado, una posible solución. Mira que un ejemplo muy del medioevo, entonces con la invención de la imprenta, ¿no? Entonces, pues claramente ya los que se dedicaban a escribir a mano, a hacer los manuscritos, pues tuvieron que cambiar su forma de pensar y repensarse qué era lo que estaban haciendo de cara a la llegada de la imprenta, pero pues la imprenta finalmente no terminó matando a nadie ni destruyendo a nadie, ¿no? La cuestión es saber cómo nos repensamos, nos transformamos en el mundo de las profesiones y comenzamos a incorporar la inteligencia artificial desde nuestra profesión para sacarle el mayor provecho. Yo creo que la cuestión va a ser hacia allá, porque si nos cerramos completamente a la puerta de que la inteligencia artificial va a eliminar muchas profesiones o que la inteligencia artificial definitivamente va a generar el apocalipsis, pues creo que no sería lo más estratégico en términos de seguir construyendo y optimizando muchos procesos que bien la inteligencia artificial lo podría hacer.
Sí, y bien dice la frase famosa, ¿no? Si no puedes contra tu enemigo, únetele. Así que, Por supuesto. lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y otra también frase de Darwin, el creador de la teoría de la evolución, que dice que no sobrevive, y hablando de la evolución de las especies en el planeta Tierra, que dice que no sobrevive ni el ser humano, el ser vivo, ni el más grande, ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más capaz, no, sobrevive el que mejor se adapte. Y lo que ha ocurrido con la evolución de los seres vivos en el planeta, que estamos ahoritica disfrutando de este planeta hoy, es que nos adaptamos. Los perros se adaptaron a los seres humanos, eran lobos, y dijeron, estos manes dan comida, y lo apapachan a uno, camine. Ya. Dejaron de ser salvajes hace miles y miles de años, y se vinieron a vivir con los seres humanos. Y así todas las especies se adaptaron. Las del desierto dijeron, no, aquí toca desarrollar una cosa porque aquí no hay agua, y entonces en la evolución de esas especies pues se adaptaron. Nosotros tenemos que adaptarnos a estos nuevos vientos de cambio, porque si no nos sobamos. Si seguimos generando resistencia, nos extinguimos, ¿no, Emanuel? Claro, esa es la palabra clave. Yo creo que aquí la cuestión es adaptarse completamente a lo que nos ofrece la inteligencia artificial, adaptarlo también a nuestras necesidades y mirar cómo a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, podemos optimizar procesos. Entonces, si yo antes, no sé, hacía un video y me gastaba en un rodaje 2-3 semanas, oiga, ¿por qué no utilizo la inteligencia artificial como lo hizo Coca-Cola, por ejemplo, por primera vez para su comercial de Navidad en diciembre? Y pues optimizo eso, y en lugar de tener unos tiempos de rodaje muy grandes que me signifiquen millones de dólares, pues voy a utilizar unos elementos de inteligencia artificial que me impliquen, por ejemplo, reducir costos y llevarlo a una semana. Pero finalmente yo, como productor audiovisual o realizador audiovisual, yo tengo en mi cabeza el concepto, tengo en mi cabeza los elementos que quiero narrar, cómo los quiero narrar, y eso finalmente es lo que yo le pongo a la máquina para que la máquina me genere una propuesta, una propuesta narrativa, pero finalmente soy yo quien doy las instrucciones y quien le doy el manejo estético, quien le doy el manejo narrativo a lo que quiero hacer. Entonces creo que es una complementariedad que hay que comenzar a trabajar desde las universidades. Lo estamos comenzando a trabajar. Hay muchas, por ejemplo, como nosotros, que también le estamos apostando a ingenierías de inteligencia artificial, al desarrollo de asignaturas propiamente dichas de cómo generar contenidos con inteligencia artificial, ingeniería de prompts. Entonces creo que es hacia allá. La adaptación es más bien cómo convertimos esta herramienta, como muchas de las que ya hemos ya sabemos manipular mucho mejor, pues convertirla como un principal aliado. Esa, digamos, que es como la principal enseñanza que en este momento nos está dejando la inteligencia artificial. Pues nos la deja usted esta noche. Le queremos agradecer su tiempo esta trasnochada, Manuel. Mil gracias, un gran abrazo para todos los que hacen parte de la Facultad de Comunicación y Periodismo de Unimpau, para todo el cuerpo de los profesores, que además están sacando muy buenos profesionales, y para todos sus estudiantes. Mil gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, no, encantado de trasnochar con ustedes, y ojalá muy pronto otra vez trasnochemos para hablar de estos temas tan interesantes. Interesantísimo. Emanuel Enciso Camacho, esta noche en Bla Bla Blue.